Rectificador monofásico de media onda. Lo primero que será analizar, a pesar de que este rectificador no se usa en aplicaciones industriales, sí es útil para comprender los siguientes rectificadores que veremos. En este rectificador de media onda las características es que el circuito viene siempre de esta manera, es un circuito en serie y únicamente utiliza un diodo. Las variables que vamos a medir o que nos interesan están marcadas en naranja, como voltaje de salida en la carga, la corriente que circula por el circuito y el voltaje a través del diodo. La señal de entrada viene bajada o reducida por un transformador. Es muy usual utilizarlo en la red. La señal aún así sigue siendo con naturaleza senoidal. Será voltaje máximo seno de omega t. Bm, recordemos que es voltaje pico o amplitud también mencionada en algunos libros de texto. Ahora, las formas de onda son las siguientes. Si nosotros tenemos que la señal de la fuente, es decir, Bs es una señal puramente senoidal, esta señal depende de cómo se va a transmitir a los dispositivos dado el funcionamiento. Es decir, sabemos que en el ciclo positivo la polaridad está de esta manera, entonces la corriente idealmente viene así. Por lo que encuentra al diodo en directa. Al estar en directa, el diodo se comporta como un circuito cerrado y toda la tensión aparece en la resistencia de carga, tal como lo vemos aquí. El voltaje sub cero durante el ciclo positivo hace que el diodo conduzca y entonces el diodo transmite la señal hacia la resistencia de carga, como lo vemos justo aquí, con amplitud obviamente en B máximo. Luego, cuando se da la alternancia del ciclo negativo, entonces la polaridad cambia y ahora la corriente iría en el sentido contrario. Entonces, al establecer esto, encontrará al diodo en bloqueo y el circuito se encontrará abierto. Ni siquiera puede haber corriente en un circuito abierto. Entonces, nunca o de ninguna manera la señal pasará hacia la resistencia de carga, ya que si la corriente vale cero, por ley de Ohm, el voltaje también vale cero. Esto significa que en el ciclo negativo, como lo vemos aquí, el positivo pasa, pero el negativo se bloquea gracias al diodo y no tengo voltaje en la carga. Por eso se le llama rectificador de media onda, ya que únicamente rectifica media señal de las dos señales que aparecen en la senoidal. Ahora, la corriente. Aquí la corriente, si me doy cuenta, es un circuito puramente en serie. Entonces, la corriente va a depender de la ley de Ohm. Como únicamente hay voltaje en el ciclo positivo, la corriente tendrá la misma naturaleza, ya que la corriente será dada por el voltaje máximo, o mejor dicho, la amplitud de esta corriente será dada por voltaje máximo entre la resistencia de carga que tenga yo conectada al circuito. Finalmente, si quiero saber la tensión en el diodo, basta con saber exactamente cuándo está conduciendo y cuándo está bloqueado. ¿Qué pasa cuando conduce? En el ciclo positivo, que es cuando conduce usualmente, se comporta como un interruptor cerrado. Entonces, un interruptor cerrado, pues, estará así, nuestro diodo. Será un camino puramente cerrado. Si yo quiero medir aquí, estoy midiendo un elemento en cortocircuito. Y un voltaje en un elemento en cortocircuito siempre nos da cero. El puro elemento cortocircuitado significa que durante el ciclo positivo la señal del diodo pues no aparece, no existe. Aunque sabemos que una caída del diodo es de 0.7, entonces estará ligeramente en 0.7 voltios. Para nuestros cálculos prácticamente es despreciable y podemos decir que vale cero. Ahora, ¿qué sucede en el ciclo contrario? En el ciclo negativo aparece esto. La polaridad cambia, la corriente intenta ir en el otro sentido, pero se encuentra el diodo abierto. Entonces, al encontrarlo abierto, así, y yo quiero medir aquí con un voltmetro o la tensión del diodo, en un circuito abierto, lo que obedece, si todo está conectado, es que vamos a encontrar la señal de la fuente. En este caso, la señal de la fuente, ¿cuál es? La del sentido negativo. Entonces, al estar así abierto, lo único que puedo medir es la señal que está en la fuente. ¿Cuál señal está en la fuente en ese momento? La del ciclo negativo. Y veré que durante el ciclo negativo aparecerá la señal en el diodo D1. Ahora nos toca ver, por medio de un ejercicio, la medición de los parámetros más importantes de este rectificador. Si aún no se concibe bien la teoría básica, les dejaré un link en la descripción y también en las tarjetas, donde ya tenemos un circuito de electrónica, en este caso principios de electrónica o electrónica básica, donde se detalla todo el funcionamiento de este tipo de rectificadores a lo largo de lo que es sus topologías. Además de también deducir las fórmulas más básicas. Vamos ahora a establecer los parámetros, determinar todos los parámetros de rendimiento de un rectificador de media onda con resistencia. Estos parámetros de rendimiento son varios y los englobé aquí en esta parte de la pizarra. Tenemos rendimiento, valor efectivo, son varios. Entonces vamos a ver estas fórmulas.
utilizando lo que nos piden en este ejercicio. Tenemos un circuito con carga R, con una fuente que está dada es una fuente senoidal, voltaje máximo, seno de omega t, y nos pide determinar eficiencia, factor de forma, factor de rizo, factor de utilización del transformador, voltaje inverso de pico del diodo, factor de cresta y factor de potencia. Entonces, vamos a entrar con esto. El primero es eficiencia. Ahora, rendimiento o eficiencia en este caso, de cualquier máquina eléctrica, o simple es potencia de salida con respecto a potencia de entrada. Para el caso de un rectificador será potencia en CD con respecto a potencia en CA. Entonces voy a apuntar mi primer fórmula. Vamos con el inciso A, que es rendimiento. Sería potencia en este caso en CD con respecto a la potencia en CA. Todo esto se da en la carga. O sea, estas dos potencias las vamos a calcular justo aquí. Potencia en CD y potencia en CA. Ya sabemos qué potencia, obviamente es, pues, voy a ponerlo aquí, potencia en CD sería corriente en CD por voltaje en CD. Mientras que potencia en CA sería corriente en corriente alterna por voltaje en corriente alterna. Por lo tanto, necesitamos los parámetros de voltajes para ambos casos. Al ser un rectificador de media onda, recordamos de cursos básicos que el voltaje en CD o voltaje promedio se da haciendo el promedio, es decir, la integral de 0 a t del voltaje de la fuente, que en este caso es Bm seno de omega t, que lo podemos poner por teta diferencial teta. En lugar de omega t, si nosotros lo hacemos que omega t sea teta, entonces nos quedaría así más fácil. Y sabemos que esto nos entrega una fórmula que es Bm sobre pi. Es decir, voltaje pico entre pi para un rectificador de media onda. Si recordamos esta fórmula, en caso de que no, les dejaré en las tarjetas un link que vaya directamente al video donde se deduce este parámetro, es decir, se hace esta integral y se demuestra cómo se llega a esta relación. Entonces, a mí lo que me interesa es esto. Esto lo puedo generalizar, es decir, puedo poner 1 entre pi y puedo hacer digamos, un número una constante que me quede de la siguiente manera. 1 entre pi me quedaría .318 Bm. Ahí está. Ahora, si yo tengo esto, entonces, ¿cuánto vale la corriente por la carga en CD? Pues la corriente es voltaje entre resistencia, entonces sería los .318 de la amplitud sobre la resistencia. Y esto sería mi valor de corriente. Es decir, ya tenemos esto, tenemos esto. Ahora, ¿a cuánto equivale en este caso? Bueno, ¿cuánto equivale ya la potencia? De hecho, la puedo calcular aquí. Haciendo esto sería potencia en CD, sería corriente por voltaje. Acá tengo el voltaje, acá tengo la corriente. Si multiplico esto por esto, vean, es idéntico, entonces me quedaría .318 Bm, todo esto al cuadrado, sobre la resistencia. Y obtengo digamos, la primera potencia. La voy a colocar aquí. Este de aquí me da .318 Bm al cuadrado sobre R. Ahí está. Ahora voy con la potencia en alterna. Para la potencia en alterna es un poco diferente. Voy a borrar esta parte. Si yo quiero calcular la potencia de la corriente alterna, necesito primero ir por el voltaje. Entonces, el voltaje de corriente alterna, que en este caso será de alguna manera un voltaje eficaz, porque estoy en términos de alterna, entonces voy a poner VRMS. Para estos casos, nuestro voltaje eficaz de alterna a la salida debe responder a 1 entre T integral de 0 a T de la señal de entrada, que es Bm seno de teta, esto obviamente al cuadrado diferencial teta. Ahora, ¿a qué nos da esto? Bueno, esta fórmula no la hemos desglosado, entonces la voy a desglosar aquí rápidamente. Podemos nosotros cambiar nuestra integral, en lugar, si es en este caso seno cuadrado, entonces nada más aplica el seno, el Bm también se va al cuadrado, pero el Bm cuadrado es una constante, es una amplitud constante, entonces las constantes en las integrales pueden ir para afuera de las integrales, entonces me quedaría Bm cuadrada sobre T, ahí está, ok, y esto de aquí, me faltó, porque como todo esto va es la raíz media cuadrática, me faltó poner una raíz aquí así completa, entonces tengo que poner toda esta raíz así. Entonces, esto sí sería lo que tendría yo que calcular.
Ahora esto viene de la integral de 0 a t. Recuerden que esta fórmula, este valor, viene de la definición, es decir, el BRMS es el valor medio de las raíces cuadráticas. Entonces, acá está, esto es la raíz cuadrática, el valor medio es el promedio de 1 sobre t y la sumatoria, y en este caso son los valores de adentro, siempre van elevados al cuadrado. Ahí está, entonces me quedaría seno cuadrado de teta diferencial teta. Ahora me voy a centrar en la integral nada más, es decir, vamos a centrarnos únicamente en la integral. Seno cuadrado de teta diferencial teta. Esto ahorita lo vamos a ir completando. Entonces, esta integral sabemos que se puede descomponer en dos, ya que utilizando identidades trigonométricas llego a un medio, ¿sí? De esta manera, menos un medio del coseno de 2 teta. Ahí está, todo esto diferencial teta. Entonces, me doy cuenta que son dos integrales a las que nos enfrentamos. Integral de un medio, diferencial teta sería un medio de teta, menos integral de esta sería un medio, pero como esto es por sustitución, ¿sí? El 2 teta debo de hacer u, esto es igual a 2 teta, diferencial u, esto es igual a 2 diferencial teta. Y al hacer el cambio de variable, esta integral me queda algo así, es decir, el 1 medio está fuera, el coseno me va a quedar coseno, en lugar de 2 teta pongo u, y en lugar de diferencial teta pongo du sobre 2. Me di cuenta que hay otro 2 que va a poder salir a multiplicar a ese 2, entonces me quedaría un cuarto. Entonces sería un cuarto, y después, ahora sí integramos el coseno. La integral del coseno es el menos, no, perdón, la integral del coseno es directa, es el seno. Entonces me queda el seno de u, pero regresamos el valor de u que equivale a 2 teta. Y luego hay que evaluar todo esto desde 0 a t. ¿Cuál es el periodo como tal donde vamos a evaluar? Como va a ser, ¿cuánto llega aquí exactamente? Llega un solo periodo. Recordamos, la señal aquí es únicamente medio ciclo, entonces llega de 0 a pi. Entonces yo tengo que integrar exactamente de 0 a pi. Entonces sería de 0 a pi. Sustituyendo los valores sería, considerando aquí esta parte, sería un medio de pi, ahí está. El menos 0 ya no lo pongo, y luego sería menos un cuarto por el seno de 2pi. Y luego sería menos 0 también, pero vale, no, porque ponemos acá 0 en teta, sería seno de 0, pues 0. Entonces 0 por un cuarto me da 0, ya no tiene caso que se escriba. Entonces me queda esto, ¿cuánto es el seno de 360? Pues es 0. Entonces todo esto otra vez se queda 0. ¿Y qué me quedó? Me quedó únicamente un medio de pi. Entonces de toda esta integral, vamos a ponerla aquí, nos ha quedado un medio de pi. De pi, ahí está. Ahora ya que tenemos este resultado aquí, ya nos damos cuenta ahora que aquí sería un medio de pi. Y el periodo como tal hay que hacerlo en todo el periodo, entonces es decir, de 0 hasta donde termina el ciclo, que es toda la repetición de la señal, que es 2pi. Entonces el periodo es muy diferente a de dónde quiero integrar. Es todo el periodo que dura cada ciclo de la señal. Y acá el periodo es cada 2pi. Entonces esto se hace que pi con pi se cancele, 2 por 2 me dé 4 y me quede raíz cuadrada de bm cuadrado sobre 4. ¿A cuánto me quedaría entonces? BRMS sería raíz cuadrada de bm cuadrada, pues bm, y raíz cuadrada de 4, pues 2. Ahí está. Y tengo ya una relación. Ahora, si quiero calcular entonces la IRMS, lo único que sería es esto, dividirlo entre la resistencia, lo cual nos quedaría así. Bm entre 2R. Por lo tanto, la potencia entonces, la potencia en CA de salida, sería multiplicar esto por esto. ¿Cuánto me quedaría? Pues me quedaría Bm cuadrada sobre 2 por 2, 4R. De esta manera nos quedaría. Entonces, si yo lo voy colocando ahí, me doy cuenta que esto, pues es la potencia en CA. Vamos a ponerlo, sería Bm cuadrada sobre 4R. Ahí está. Ahora, ya hicimos todo este cálculo, todo este análisis para el primer inciso, y ahora sí, podemos calcular nuestro rendimiento. Entonces sería, rendimiento sería potencia en CD, pongo todo esto de arriba, punto 318 pm, esto va al cuadrado sobre R, todo esto sobre
Bm al cuadrado sobre 4r. Y dense cuenta de lo siguiente, las r se van a poder cancelar. El Bm está al cuadrado y el Bm también está al cuadrado, entonces también de alguna manera se van a poder cancelar. Entonces, perdón, este ya no es 4, este lo puse como... Este es 2, ¿no? Realmente. Ahí está. 2, 2, ahí está. Sí, porque es Bm cuadrado sobre 2, ahí está. Lo cual sería lo mismo poner punto 5 Bm cuadrada. Es lo mismo, ¿no? No importa ahí. Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos queda? Esto se cancelaría, obviamente con el cuadrado, pero hay que elevar este número al cuadrado. Entonces, al hacer toda la operación, el rendimiento me queda de 40.5%. Entonces ya tengo mi eficiencia o rendimiento. La eficiencia es de 40% aproximadamente, 40.5%. Ahí está. Tenemos ya el primer inciso. Vamos ahora con los demás incisos. Como vemos, es un proceso un poco largo, porque hay que ir pasando por cada una de las fórmulas del rendimiento o de los parámetros, y en cada parámetro me voy a encontrar con distintas situaciones también. Sin embargo, ya tenemos algunos datos interesantes, ya sacamos, digamos, lo más complicado. Ahora vamos con el siguiente parámetro, que es factor de forma. Démonos cuenta que aquí el factor de forma es BRMS entre BCD. Entonces, ese sería nuestro factor de forma. Inciso B, pondré factor de forma igual a BRMS sobre BCD. De hecho, ya teníamos los dos. Entonces, si hacemos eso, podríamos hacerlo. Sería factor de forma. El BRMS nos quedó como BM sobre 2. ¿Qué es esto? El BRMS. Entonces, justo así me quedó BM sobre 2 entre 0.318 BM. Entonces, bueno, voy a poner acá. 0.318 BM. Ay, perdón, es BM. Aquí está. Si me doy cuenta, también el factor de forma, como esto se divide entre 1, va a simplificar los BM y al final me va a quedar un número. Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí? Me va a quedar, si lo hacemos, me queda exactamente 1.57, me queda. O lo que también se puede decir como 157%. Entonces, de factor de forma tengo 157%. Ahí está una sobreestimación. Ahora vamos con el inciso C, que es el factor de rizo. Para el factor de rizo tenemos estas fórmulas. BCA entre BCD. Y donde BCA se calcula así. Entonces vamos a emplearlo. Sería el inciso C, factor de rizo, que sería RF. Esto es BCA entre BCD, de esta manera. Ahora, ¿cuánto nos queda BCA? Bueno, primero hay que calcular BCA, que establece que como al final tengo una componente de alterna y una componente de directa, el valor eficaz de la forma o de la señal será el BRMS obtenido cuadrado menos el BCA, perdón, el BCD al cuadrado. De esto que tenemos que es la raíz de, ¿cuánto es el BRMS? Los voy a apuntar aquí para tenerlos a la mano. Sería el BRMS que obtuvimos es BM entre 2 y el BCD era 0.318 BM. Entonces aquí tengo estos datos, los sustituyo acá directamente y lo hacemos BM cuadrada, perdón, BM sobre 2 al cuadrado menos 0.318 BM al cuadrado. De esta manera nos quedaría. Ahora, ¿cuánto nos queda esto? BCA, sí voy haciendo todo eso. Incluso esta fórmula pues la puedo meter justo acá y ya nomás dividir entre el BCD. Entonces, de hecho, lo puedo hacer así. Sería RF, BCA que equivale a todo esto. Entonces lo voy a poner aquí, que sería BM. Ahí está. Sería, bueno, lo voy a ir haciendo. BM al cuadrado sobre 2, o sea, B cuadrada sobre 4 menos, bueno, esto no sé cuánto vale, 0.318, ahorita lo voy a hacer todo directo. Falta aquí elevar al cuadrado. Todo esto sobre BCD.
y BCD es 0.318 BM. Entonces, en algún momento se van a cancelar los BMs, porque acá tengo cuadradas, la raíz cuadrada me va a dar un BM y el BM se va a cancelar. Si me doy cuenta, lo único que estoy haciendo, todo me va a quedar en números. Entonces, vamos a ver cuánto me queda. Del inciso C me queda, que es 1.21 o 121%, si lo tomamos en factor de tanto por ciento. Entonces, el factor de rizo son 121%. Vamos ahora con el inciso D, factor de utilización del transformador. Este parámetro nos dice exactamente qué tanto estamos empleando nuestro elemento transformador. Aquí está el factor de uso, es potencia en CD de salida sobre potencia aparente, de hecho. Voltaje de la fuente, corriente de la fuente. Entonces vamos a hacerlo. En este caso, sería, vamos a ponerlo aquí, sería factor es TUF, es voltaje en CD, perdón, potencia en CD, es nada más pura, solamente, puras relaciones en potencia, sobre BS por IS. Ya tenemos la potencia en CD, pero no tenemos el BS y S. Entonces vamos a calcularlo. ¿Cuánto nos dio la potencia en CD? Arriba nos daba, recordamos que era 0.318 BM, todo esto al cuadrado sobre R. Esto era lo que me daba la potencia. Ahora, para calcular el voltaje BS e IS tenemos lo siguiente. El voltaje BS, que es el eficaz de la señal alterna, acá sí es toda la señal alterna de entrada, recordamos la fórmula de valor eficaz. El BS, que está en RMS obviamente, esto aquí responde a BM sobre raíz de 2, ya que es la fórmula del valor eficaz específica para una corriente de alterna. Y entonces, esto de aquí lo puedo englobar incluso, si lo puedo hacer 1 entre raíz de 2, me puede quedar 0.707 BM. Así, ¿ok? Para no tener tantas fracciones. Y ahora entonces el valor eficaz de la corriente, en este caso la corriente como tal es la misma por el circuito. Entonces la corriente debe de ser la misma que en la parte de la resistencia. La de secundaria del transformador debe de ser la misma porque está en un circuito en serie. ¿Cuánto nos había dado la corriente aquí? La corriente de la fuente, que es la misma que la corriente en CD, perdón, en RMS, porque estamos especificando para alterna, vendría siendo esta señal entre la resistencia, ¿no? Que es BM sobre 2R, ¿no? Así nos quedaría. Justo así. Entonces, ahora sí, podemos emplear el TUF, sería potencia en CD, que son 0.318 BM, todo esto al cuadrado sobre resistencia, sobre voltaje por BS por IS. Son 0.707 BM por IS, que equivale a BM sobre 2R. Ahora acá me doy cuenta que BM al cuadrado y con este BM al cuadrado pues, se van a cancelar. Resistencia con resistencia. Y lo único que me queda hacer es operación de puro número. Ahora, ¿cuánto me queda entonces? Todo esto en factor. Vamos a ver, haciéndolo me queda 0.286. Entonces, ahí tengo mi factor de utilización del transformador. 0.286. Ahí está. Y si me doy cuenta, yo puedo diseñar un circuito rectificador de media onda, no importando qué resistencia y qué voltaje tenga yo aquí de la fuente, estos parámetros se van a ir cancelando. Dense cuenta que en las operaciones BM y R siempre se están cancelando, de tal manera que los parámetros son constantes, no importando que varíe yo la resistencia y la señal de entrada de la fuente. Entonces ya tenemos ese. Vamos con el inciso E, que es el más fácil, el voltaje inverso del diodo, el PIB. Esto es de lo más fácil. El PIB siempre va a ser o es igual, tengo que ver la forma de onda del diodo e identificar cuánto vale su B máximo, en este caso en pico. Bueno, pues en este caso nos dimos cuenta que el PIB para un circuito rectificador de media onda siempre equivale a menos la amplitud. Entonces, ¿cuánto es la amplitud en este caso? Pues así como tal, esto es el PIB. El PIB equivale al BM máximo. Entonces, el PIB del diodo aquí es el BM.
Ahora me falta nada más determinar nuestro factor de cresta y factor de potencia. Vamos entonces ahora con el siguiente factor de cresta, que es este valor que tenemos justo hasta acá abajo, que sería IS de pico entre IS. Entonces vamos a ver, cresta factor sería igual a IS de pico sobre IS. Ahí está. Ahora, para calcular la corriente de pico, en este caso, pues ya sabemos exactamente a cuánto equivale, sería a Bm sobre 2. Entonces, aquí, siempre que queramos calcular una corriente de pico, esto sería igual siempre a Bm sobre 2. Y entonces ya también tenemos que la corriente IS equivale a 0.5 Bm sobre R. Entonces yo ya puedo sustituir. Sería Bm sobre 2 entre, y la IS ya sabemos que la hemos calculado anteriormente, que sería 0.5 Bm sobre 2. Bueno, de hecho es Bm sobre 2 R. Ahí está. Y en este caso nuestra corriente nos da algo así como 1 entre 1/2. Pues sí, de hecho no nos queda como que otro parámetro ahí para poder hacerlo. Entonces esto me da aproximadamente pues un factor de cresta de 2. Aquí por aquí me está faltando algún número, vamos a ver. Sí, está. Sí, vale, ahí está. Bueno, esto de aquí de hecho es como 0.5 Bm sobre R, ¿no? 0.5 Bm sobre R. Ahí está. Y ahora solamente nos queda entonces el factor de potencia. El factor de potencia para este tipo de cargas, vamos a establecerlo, que sería el último inciso. La fórmula nos dice que queda de la siguiente manera. Es un factor de potencia usual. Entonces sería la potencia activa entre la potencia aparente. Recordamos que la potencia aparente es simplemente voltaje por corriente. Entonces, ¿cuánto tengo de potencia DCA? Nos da 0.5 al cuadrado. O sea, puedo ya omitir incluso lo que viene siendo, acá tengo la potencia. Puedo omitir ya el B máximo. Entonces sería 0.5. Y luego viene siendo lo que es voltaje por corriente, que en este caso sería 0.707 por 0.5. 0.707 por 0.5. Es decir, esto de acá es lo que encontrábamos en nuestro valor eficaz y esto es lo que encontramos en nuestra corriente eficaz. Entonces, ¿cuánto me da todo esto? Me da 0.707. Y ahí está. Ahí tengo ya calculados los parámetros de este rectificador de media onda.